Paz de Cristo a todos los que se sincronizan en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. De parte de la Iglesia Apostólica de Indio, te bendecimos y bendecimos tu casa y tu familia. En esta tarde traigo un pensamiento que Dios ha puesto en mi mente de hace varios días, ha puesto en mi corazón, y quiero traértelo a ti en este día. No es nada fuera de lo que Dios no nos haya dicho, porque Dios ya dijo todo lo que tenía que decirnos. Todo está escrito. Nuestro manual es la palabra de Dios. Es un pensamiento simple, pero un pensamiento que aplica perfecto en este tiempo difícil. Dios ha hablado a mi corazón en este pensamiento y quiero traértelo a ti en este día. Antes de pasar a este pensamiento, ¿por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás, cierras tus ojos y nos presentamos delante de la presencia de Dios? Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, por medio de esta transmisión, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva, fluya, transforme y toque la vida del corazón que está necesitado de esta palabra. Que tú seas el que llegues como un olor fragante, como una palabra fresca. Que tú seas, Señor Jesús, el que edifiques esa casa, tu casa de oración, nuestro templo, nuestro cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Amén. He titulado este mensaje, No bajemos la guardia. Estamos viviendo en tiempos de guerra. Estos tiempos que estamos viviendo en esta pandemia son tiempos de guerra. Son tiempos fuertes para la nación, para cada nación, y también son tiempos fuertes para la iglesia. Pero también son tiempos de victoria y son tiempos que tenemos que usarlos con sabiduría, porque todo tiempo es bueno dentro de la presencia y dentro del caminar con Dios. Así que he titulado este mensaje, No bajemos la guardia, y me voy a basar en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 11 y 12, en el cual lee de esta manera: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así en sus manos había firmeza hasta que se puso el sol. Y en esta tarde quiero hablarte de esta batalla en la que tú y yo nos encontramos, y en la que en este pasaje Moisés y Josué se estaban enfrentando en este día. Primeramente quiero decirte que nuestras batallas no son como las batallas que habla el Antiguo Testamento. Ya no estamos teniendo batallas de cuerpo contra cuerpo o sangre contra sangre. Ya no estamos hiriendo a filo de espada. Ya no nos están persiguiendo al pueblo de Dios para matarnos. No estamos viviendo en esos tiempos. Pero sí estamos viviendo en tiempos de distracción. Estamos viviendo en tiempos en donde nuestro tiempo tiene que ser utilizado sabiamente, en donde las artimañas de Satanás están siendo apuntadas hacia la iglesia, hacia los hijos de Dios, para distraerlos. Es por eso que no podemos bajar nuestra guardia, y es por eso que estamos en guerra, y sabemos que estaremos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Y nuestras
Como dice Efesios 6:12, nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino son contra huestes de maldad. Y quiero mencionar que todos tenemos batallas. No hay ni un ser humano que no tenga ninguna batalla. Todos estamos en una batalla constante. Una batalla con nuestros hijos, una batalla en el matrimonio, una batalla interna, una batalla de pensamiento. Pero todos estamos en una batalla constante a diario. Y estas batallas son las batallas que menciona Efesios 6:12, que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino son contra huestes de maldad, contra espíritus que vienen a nuestra mente y vienen a cambiarnos o a distraernos de alguna forma. Y en esta batalla que estaba enfrentando Moisés y Josué, en esta batalla Moisés le dice a Josué: ve, y yo al día siguiente iré y me subiré al monte y estaré ahí. Y Moisés sabía que él alzando la vara, él alzando su vara de esa manera, Josué iba a ganar la batalla. Y en esta batalla que estamos tú y yo en estos momentos, quiero tomar un punto muy importante, que es el único que voy a tomar en esta tarde porque son muchos, pero quiero tomar este tiempo para decir que la batalla más grande que ahorita estamos enfrentando es administrar el tiempo que Dios nos ha dado. Administrar el tiempo especial que Dios nos ha dado dentro de esta pandemia. Y administrarlo sabiamente dentro de los planes de Dios. Porque podemos utilizar este tiempo para distraernos o podemos utilizar este tiempo para reconciliarnos con el Padre, para crear en nuestra familia altares familiares, para reconstruir el matrimonio, para edificar aún más la comunicación entre las parejas, el matrimonio. Y yo quiero enfatizar en que nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo. Dios nos invita a consagrar un tiempo para Él. ¿Y a qué me refiero con consagrar? Consagrar cuando en el Antiguo Testamento, cuando alguien consagraba algo, lo apartaba. Consagrar es apartar. Así que tenemos que apartar un tiempo especial para Dios. Tenemos que apartar un tiempo en donde nosotros nos tenemos que decir a nosotros mismos, apuntar en algo, recordarnos que tenemos un tiempo que apartar para Dios. Ahí en tu casa, aparta un tiempo para Dios. Ahí en tu recámara, dentro de las 24 horas, aparta un tiempo para Dios. Aparta un tiempo para tu familia. Aparta un tiempo especial para tu esposo, para tu esposa, para hablar de la palabra de Dios, para reconciliarse, para pedirse perdón, para hablar de las grandezas de Dios. Pero es un tiempo que Dios nos está invitando. Ese tiempo, yo estoy tocando a la puerta del corazón de la nación, de la humanidad, para que hagan tiempo para mí y no para que se distraigan. Pero esta batalla también nos prueba de cuál fiel es nuestra integridad con Dios. Si nuestra consagración estaba basada en un ministerio, esto es lo que hablaba Dios a mi corazón, que si yo solamente estaba en consagración porque estaba enfrente de la gente o porque tenía un ministerio, y que si me estaba consagrando de esa manera. Y Dios me retó, y Dios también te reta a ti, que no solamente porque tenías un ministerio en el templo, tenías que consagrarte, tenías que administrar tu tiempo para buscar de la presencia de Dios, para tener días de ayuno, para tener días de oración.
Este es un tiempo también de prueba para ti y para mí, que Dios nos dice, te estoy probando ahora en esto, en que me seas fiel, en que aún aunque no haya lugares de adoración, aunque no tengas ese ministerio activo en este momento en el templo, yo quiero ver si tu corazón es real para mí. Yo quiero ver si tu adoración es real para mí. Si aún estás dispuesto, aunque no tienes esos cargos, si aún estás dispuesto a consagrar tu vida para mí. Eso es lo que Dios hablaba a mi vida y eso es lo que yo quiero decirte en esta tarde. Que la batalla está presente, que Dios nos está llamando a nuestro corazón, que Dios nos está llamando de una forma muy especial que administremos nuestro tiempo para Él, por amor, simplemente por amor a Él. Quiero tomar el punto de que Moisés levantaba su mano. Quiero decirte que cuando Dios le dio ese instrumento a Moisés, que era la vara, Dios siempre le dio instrucciones qué hacer con la vara. Recordemos el momento en cuando iban a ir con el faraón y Aarón, y le dio Dios instrucciones a Aarón que tirara la vara y esa vara se convertiría en serpiente. Dijo, tira la vara y se convertirá en serpiente, y tiró la vara y se convirtió en serpiente. O cuando Dios le dijo a Moisés, golpea los ríos, que ese será una señal que Dios está con ustedes, y las aguas se convertirán en sangre. Dios también le dijo, pon tu vara en el mar rojo y el mar se abrirá. También le dijo, golpea con tu vara, golpea la peña de Oreb y saldrá agua de esa peña para dar a los hijos de Israel. Pero en este momento, cuando iban a ir a la guerra, escúchame, cuando iban a ir a la guerra, Moisés y Josué, Dios no le dio instrucciones qué hacer con el instrumento que Moisés tenía en sus manos, sino que Él dijo, y llevaré mi vara conmigo. Quiero decirte que estamos viviendo en tiempos en donde Dios ya no necesita decirnos qué hacer con el instrumento que nos ha dado. Dios ya no es tiempo para que Dios nos esté diciendo qué hacer con la palabra, con la armadura que Dios nos ha dado, que está en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Dios ya nos ha mostrado favores y misericordias. Dios ya nos ha mostrado milagros por medio de su palabra. Dios ya nos ha mostrado su favor y su misericordia por medio de su palabra. Es por eso que Moisés estaba tan confiado que ya no necesitaba escuchar la voz de qué hacer con el instrumento, con la vara que Dios le había entregado en su mano. Y esta es una palabra que yo sé que es para alguien en esta tarde. Que Dios ya no te tiene que decir a ti qué hacer con el instrumento, sino tú ya sabes qué hacer con él. Sabrás que si levantas tu adoración, en victoria te levantarás. Que si levantas la fe, en victoria te levantarás. Porque esa es la armadura, eso es con lo que Dios nos ha equipado. Si Dios te ha dado un espíritu de adoración en tu voz, sabes que en tu adoración hay libertad, hay milagros y hay prosperidad. Así que Dios ya nos dijo qué hacer, como Dios ya le había dicho a Moisés qué hacer con su vara. En ese momento, cuando se iban a ir a guerra, él ya no necesitaba escuchar la voz de Dios de qué hacer con la vara, porque sabía que si él levantaba ese instrumento, que si él levantaba esa arma que Dios le había dado, esa llave que Dios le había dado, que era la vara, Dios le iba a dar la victoria en esa guerra. Porque Moisés sabía que Amalek no se había levantado contra Moisés, Amalek no se había levantado contra Josué, sino Amalek se había levantado contra el trono de Dios. Te digo por qué. Porque Satanás sabe que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios.
Y como nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, en el trono de este templo está Jesucristo. Y cada cosa que se levante, cada persona que se levante, cada circunstancia que se levante, cada distracción que se levante, cada problema en casa que se levante, no se está levantando contra ti, sino tienes que saber que se está levantando contra el trono de Dios. Y cuando tienes esa revelación y cuando tienes ese cambio de pensamiento de que se está levantando contra el trono de Dios, has de saber que no se está levantando contra ti, sino que Dios peleará para contigo. Así que cuando Moisés levantaba la mano con su instrumento que Dios le había dado, que Moisés somos tú y yo, cuando sabemos utilizar la palabra de Dios, cuando estamos levantando nuestra oración, cuando estamos levantando un ayuno, cuando estamos teniendo ese momento de administrar nuestro tiempo para Dios, estamos levantando la mano y estamos dando guerra al enemigo. Josué representa el Espíritu Santo de Dios, que es el que pelea por nosotros. Porque Josué no sabía en dónde Moisés se había puesto. Pero sabía Josué que Moisés estaba en algún lugar. Así como nosotros sabemos que Dios está puesto en nuestro lugar, a nuestro favor. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es levantar esa arma, que es la palabra de Dios. Esa arma que es la oración, esa arma que es el ayuno, esa arma que es tener un tiempo devocional para Dios, como en esta tarde. Y así como Josué estaba venciendo porque Moisés estaba levantando su mano, así nosotros, cuando levantemos nuestra mano con el instrumento que Dios nos ha dado, con la llave que Dios nos ha dado, con la fe que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo de Dios peleará por nosotros, porque no son nuestras batallas, como lo dije, sino que Dios pelea por nosotros porque aquel se ha levantado contra el trono de Dios y no se ha levantado contra nosotros. Y ya no tomaremos las cosas personales porque no son personales, sino son que se está levantando contra el trono de Dios. Pero como nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, Dios peleará por nosotros. Dios estará con nosotros. Dios te sanará. Dios abrirá puertas para que tengas un trabajo. Dios abrirá puertas para que las cosas en casa se mejoren. Dios abrirá puertas para que tu matrimonio se solidarice, se haga más fuerte en el Señor, para que tu esposo regrese a los pies de Jesús, para que tu esposa regrese a los pies de Jesús, para que tus hijos regresen a los pies de Jesús, porque aquello no se ha levantado contra ti, sino aquello se ha levantado contra el trono de Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios que las batallas no son de nosotros, sino son de Jesucristo que pelea por nosotros. Nosotros como Moisés tenemos esa vara, ese instrumento, esta palabra de Dios que tenemos que levantarla en lo alto, como una bandera levantarla en lo alto, y sabemos que Dios nos dará la victoria porque Él pelea por nosotros.